varias cosas con esto. Las imágenes son varias cosas siempre simultáneamente, ¿no? Si hablamos de imágenes símbolos o imágenes íconos, también sabemos que son una huella, también sabemos que son un índice. Pero en el caso de estas imágenes particulares que vos señalás, las imágenes que consideramos icónicas, que se dicen de esta manera, son como un caso muy, muy particular de algunas imágenes fotoperiodísticas. Son como el máximo éxito, digamos, de ese tipo de imágenes. Y la historia de estas fotografías es por qué llegan a serlo, cómo devienen símbolos, diría yo, cómo se transforman en símbolos. Y acá hay varias cosas a tener en cuenta, hay mucho para estudiar sobre estas fotografías, pero por un lado es cómo se relacionan con el acontecimiento al que hacen referencia, ¿no? Cómo se transforman casi como reemplazo del acontecimiento. En este sentido, hay imágenes que se transforman en íconos o en símbolos por el uso que se les dio, por la síntesis que cuentan de ese acontecimiento, por cómo condensan sentidos en una única imagen de algo que sucedió, por la belleza que contienen estéticamente o por la buena composición estética de la imagen, o porque hacen alusión también a grandes obras de la cultura universal, del arte, de la cultura popular, de la religión, etc., ¿no? Muchas de esas imágenes que se transforman en símbolos es porque nos hacen pensar inmediatamente en cosas que tenemos aprendidas. Por ejemplo, los débiles contra los fuertes, ¿no? Un David frente a un Goliat, un pibe tirando la piedra contra un tanque. Entonces son como artefactos muy, muy particulares que juegan un rol en lo que se dice del acontecimiento, en cómo se comunica ese acontecimiento, en lo que se sabe de ese acontecimiento y en cómo ese acontecimiento queda en la memoria social y colectiva. O sea, son imágenes muy poderosas cada una de ellas. No podríamos sacar estas conclusiones generales, también podemos hacer como particularidades de cada foto que se transformó en ícono y ahí encontraríamos distintas cuestiones, ¿no? Pero en concreto te tendría que decir eso. O sea, son fotografías también que muchas veces ganan premios y el ganar un premio las transforma en una foto simbólica, que se afirman, ¿no? en ese poder simbólico también por su capacidad de narración, que inmediatamente es advertido en el mismo momento en que son tomadas, es advertido que tienen un potencial muy importante y entonces eso les da como un carácter excepcional de cómo empiezan a circular. Y suele pasar también que las imágenes de este tipo tienen una serie de reapropiaciones, son imágenes que se transforman en memes ahora, ¿no? Digamos, pero que también se transforman en tazas, en remeras, en flyers de actividades, digamos, y eso también les da una circulación y una popularidad que hace que sean imágenes que se entienden muy fácilmente, ¿no? Con un vistazo te acordás de a qué hacen referencia. Entonces, bueno, esas son algunas de las características, podríamos dar muchas más, pero bueno, más o menos para empezar. Son como el éxito máximo, ¿no? Para una imagen fotoperiodística también. Es casi como, diría yo, como si fuese una pintura, ¿no? Se transforman en lo que para el arte es una pintura emblemática. Sería como una pintura fotográfica. Hay una frase muy linda en un libro que dice, Umberto Eco habla de estas fotografías, ¿no? Y dice que el siglo XX podría contarse con algunas de estas fotografías. Y en esa misma frase, él habla de las famosas fotografías, la niña corriendo quemada por napalm, el Che Guevara asesinado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en un momento él dice, cada una de estas fotografías inició un recorrido comunicativo. Y eso me parece súper interesante, ¿no? En donde pensemos a la imagen como un punto de partida de otras cosas que van a ir sucediendo a partir de que ella circula. Y con la circulación de la imagen entonces solo se inicia un recorrido de comunicación que va a tener distintas aristas. Y acá, por ejemplo, es también muy interesante pensar los usos de esas imágenes en el momento contemporáneo al que fueron sacadas, a diferencia de los usos que se le van dando con posterioridad, ¿no?
es súper interesante porque ahí, insisto, hay que analizar y estudiar los casos particulares, pero yo de haber estudiado algunas imágenes que podemos decir que se transforman en icónicas, por ejemplo, la foto de las patas en la fuente del 17 de octubre del 45, o la foto de Enrique García Medina del pibe tirando la piedra en el obelisco en el 2001, o las fotos de los manifestantes contra los caballos durante el Cordobazo, digamos, nosotros tenemos muchas imágenes de ese tipo. Yo lo que diría es que cada una tiene distintas características, pero todas hay que pensar que sufren mediaciones. Este es un concepto muy importante para pensar la fotografía, las mediaciones. O sea, ¿qué mediaciones tuvo que tener esa imagen para poder llegar a ser lo que es, ¿no? O lo que fue. Y en ese sentido, por ejemplo, la foto de las patas en la fuente fue desconocida los primeros, creo que 5 años desde que se sacó hasta que alguien la encontró en un archivo y la rescató y dijo, por esto vale la pena. Si no, es una foto que hasta podía ser escondida por vergonzosa, ¿no? Por ejemplo. Entonces, las fotos se relacionan con sus usos y sus contextos. Y solo sus usos y sus contextos son los que le dan la explicación de por qué esa foto se transformó en un símbolo o en un ícono. En el caso, por ejemplo, del pibe tirando la piedra, se inscribe en una línea de todos los pibes que fueron tirando piedras en la historia de la humanidad frente a represiones terribles, ¿no? Pensemos también el otro chico frente a los tanques en Tiananmen, ¿no? O sea, el pibe tirando la piedra en el Mayo francés. O sea, hay una foto icónica que fue la que dio la tapa del libro Sublevaciones de Didi Uberman y de la muestra que él llamó Sublevaciones, que es una foto de 2 pibes tirando piedras en Irlanda. Están los pibes tirando piedras en la Intifada, ¿no? En Palestina. Entonces, en general estoy pensando que siempre los que están tirando piedras son jóvenes y varones. Pero hay una secuencia ahí en donde es una forma de que al aparecer esta foto como ícono se transforma también en parte de la historia universal, en parte de la lucha de todos los pueblos que pelearon contra injusticias o que pelean contra injusticias. Entonces, y por otro lado es la conexión. Vos ves esta foto y la relacionás también con estas otras luchas, o la relacionás con otros momentos históricos, o la relacionás con estos mitos que decíamos antes, ¿no? De los débiles contra los fuertes que pueden vencer, ¿no? Los David frente a los Goliat. Sí, lo que pasa es que la fotografía ancla mucho más fácilmente con los acontecimientos. Entonces, volvemos al tema de los usos y los contextos de utilización de una imagen. Si la fotografía está suelta en una pared de exposición y no tiene ningún anclaje, ni fecha, ni país, ni nada, va a funcionar de una manera. Si la fotografía está como archivo de imagen del acontecimiento, bueno, va a funcionar de otra manera. Si vos llevás la fotografía puesta en una remera a una manifestación, tiene otra lógica y otro uso, ¿no? Porque es un texto adentro de un texto, adentro de un uso. Entonces, siempre lo que yo digo es que hay que pensar las imágenes en situaciones concretas. Es más difícil cuando uno generaliza. Pero sí puedo decir que hay algo de estas fotografías en donde se relacionan con la historia del arte, también en esos grandes íconos de la historia del arte, ¿no? Que, por ejemplo, estoy pensando en la fotografía de Dorothea Lange con sus hijos. Bueno, tiene que ver con esa virgen que tienen los niños, ¿no? O sea, esas alegorías religiosas que traen. Bueno, hay muchas fotos que la foto del Che muerto tiene una alegoría religiosa con Cristo. Hay muchas fotos que triunfan porque apelan a saberes populares muy arraigados. Y muchas veces tienen alegorías religiosas los saberes populares arraigados. Entonces, bueno, por ejemplo, la foto de Darío Santillán muerto, y está tirado en el piso y justo está con las piernas levantadas y los brazos abiertos, es una foto terrible, y es una foto con una clara alegoría a Jesús, ¿no? Y a la cruz. Entonces, bueno, hay fotos que se imponen también por esos usos, por esos contextos.
Yo no diría que la foto de Chabran con su esposa caminando por la playa es un símbolo. Puede llegar a decir que es un símbolo de impunidad, pero no, sería muy tironeado y la verdad es que no. Me parece que es más simbólica la propia fotografía de José Luis Cabezas, con esa mirada de frente en el volante que tiene la frase "no se olviden de Cabezas". Esa es una foto más simbólica, son sus ojos que fueron cegados, ¿no? Sus ojos que fueron obligados a dejar de mirar. Pero la foto que él toma a Chabran y a su esposa caminando por la playa es una foto periodística, básica, ¿no? Una foto tomada de sorpresa, una persona que no sabía que se le estaban tomando, digamos, que construye toda una escena para hacer visible a una persona que quería pasar inadvertida, pero no se transforma en un símbolo, o sea, y tampoco podemos decir, y esto me parece que es importante, es que por la foto matan a Cabezas. Eso es una reducción que ya sabemos que no es así. Entonces, eso es como un título periodístico fácil que en realidad no dice la verdad del suceso, ¿no? Pensemos que además pasa un año entre la foto y el asesinato de José Luis. Entonces, bueno, hay mucho para decir sobre este caso, pero para mí es una foto muy importante para la historia argentina, muy importante para el fotoperiodismo argentino, pero no diría que es una foto que es símbolo de... Respecto de las fotos que toma Rafael Wallman el 2 de abril en Malvinas, durante el momento de desembarco de las tropas argentinas en las islas, son fotos absolutamente históricas que se transforman en un actor mismo de la historia de esos sucesos. Porque sin esas fotos se contaría el desembarco de otra manera. Si no existirían esas fotos, lo que sabríamos de lo que sucedió ahí sería otra cosa. O sea, son fotos que actuaron sobre el acontecimiento. Entonces sí, esas fotos podrían transformarse en un símbolo, por ejemplo, de la derrota inglesa, pero la derrota inglesa duró esos segundos en todo caso. Entonces, al contrario, son fotos muy problemáticas, porque fueron fotos que intentaron ser revertidas desde el mismo momento que se conocieron y empezaron a circular por parte de las Fuerzas Armadas inglesas. Son fotos que tuvieron distintos usos según quién las publicaba. Son fotos que contradicen el resultado final de la guerra, por supuesto. Son fotos que tuvieron además una distinta interpretación por parte incluso de la propia junta militar, de la dictadura militar, ¿no? Hay sectores que están muy orgullosos de esas fotos y otros sectores que sienten que son fotos que se les escaparon de su control, que eran las fotos que no querían que se muestren de ese desembarco. Entonces son fotos que también muestran las propias desinteligencias de la dictadura militar en el momento del desembarco. O sea, son fotos muy interesantes para pensar históricamente. No diría que son fotos simbólicas, digamos, ¿no? Las imágenes del frío, del sufrimiento, del dolor, de la desnutrición que sufrieron los soldados argentinos, las conocemos por dos vías. O por imágenes inglesas, por ejemplo, imágenes de la BBC que fueron filmados los soldados después de la rendición y de la entrega de armas, y entonces el estado en el que ellos están entregando las armas y en el que ellos se rindieron, las conocemos a través de esas filmaciones, o por algunas fotos que se lograron escapar del control militar. Pero sabemos también que, por ejemplo, de 110, 120 horas de filmación argentina en las islas, quedan solo 10 en los archivos. Todas las demás fueron veladas, fueron borradas, fueron vendidas a medios extranjeros en actos de corrupción. Lo mismo con las fotografías. Entonces hay muy poquitas imágenes, por eso las que vemos suelen repetirse. Yo estoy estudiando particularmente el rostro de uno de los soldados, que es una de las fotos que más se suele utilizar para hablar del frío y del hambre. Él había perdido 20 kilos. Había pasado una noche terrible, estaba hacía 2 noches sin comer, 2 días enteros sin comer, y en ese estado combatieron contra los ingleses y fueron apresados prisioneros y los ingleses los filmaron. Y esa es una de las fotos que más se repite en todos los documentales para hablar del estado de los soldados argentinos. Entonces es muy interesante para mí
anclar esa foto, ¿no? ¿Quién es? ¿Qué le pasó? ¿En qué compañía estaba? ¿Qué había pasado antes? ¿Cómo llegó a esa situación? O sea, lo que suelo hacer es historizar esa foto, darle la mayor cantidad de anclajes posibles. En este caso tuve la oportunidad de encontrar una entrevista a este soldado, que era un subteniente en realidad, era un suboficial, no era un soldado, y reconstruir toda la historia de lo que había pasado previamente y en qué condiciones había llegado a construirse la imagen de su rostro. Entonces me parece que eso nos ayuda a entender muchísimo más, ¿no? No solo a humanizar, sino a entender muchísimo más los acontecimientos históricos de los que queremos hablar. Lo que sí me parece es que hubo todo un plan sistemático de la dictadura de ocultar el estado de los soldados, de ocultar sus regresos, de que la población no podamos ver cómo ellos llegaban, que fue muy exitoso porque conocemos muy poquitas fotos de esos regresos y del estado en el que ellos estaban, y entonces me parece que es como, una acción histórica de recuperación de la memoria, poder mostrar algunas de las fotos que encontramos y contar su situación, contar cómo fueron tomadas, contar cómo llegaron hasta nosotros y nosotras esas imágenes, aún con las poquitas que tenemos, ¿no? Parece que es un acto de reparación histórica, justamente. Y más aún cuando todavía hay una impunidad total sobre lo que fueron las violaciones a los derechos humanos en las islas, sobre las torturas que recibieron muchos soldados en las islas y sobre la impunidad que pesa sobre esos oficiales y suboficiales que cometieron esas torturas. Todavía hoy, por ejemplo, el CECIM, el Centro de Excombatientes de La Plata, está luchando para que esos militares sean llevados a juicio, y la Corte Suprema dio marcha atrás para que eso no suceda. Entonces me parece que, por lo menos a mí me pasa que soy muy consciente de ver dónde pongo el tiempo para investigar y por qué, en qué tipo de imágenes, y en este caso las imágenes del dolor y del sufrimiento en las Islas Malvinas para mí tienen un sentido de reparación histórica, conocerlas, no para victimizarlos, no para revictimizarlos, no porque solo hay que pensar a los combatientes como víctimas, hay todo un debate ahí muy fuerte y muy interesante, sino para justamente que se sepa la verdad de lo que sucedió. Para mí las redes sociales, junto con las calles, junto con los medios de comunicación, junto con los espacios en donde nos movemos, todos son espacios de disputa simbólica y material concreta. Las redes sociales también son un lugar de circulación de ideas, de circulación de imágenes, de debates, aún con todas las dificultades que sabemos que tienen las redes, de la misma forma que estudiamos muchísimo tiempo también las dificultades para debatir y circular ideas en los medios de comunicación y en las propias calles cuando nos movilizamos. Ahora, ninguno de esos espacios podemos decir nos retiramos de allí. No lo damos porque no se puede, porque hay mucha fake news, porque hay gente violenta que nos agrede. Si no marcharíamos nunca más tampoco, porque hay gente violenta que también nos agrede. Entonces, no dejaría las redes sociales nunca como una posibilidad de dar debates y de producir contenido para las redes sociales. A mí me parece que además son un espacio en donde podemos democratizar lo que sabemos, ¿no? Podemos compartirlo. Por supuesto, también con mediaciones. Yo no puedo dar en las redes, decir lo mismo que digo en una clase en la facultad, ¿no? Tengo que construir y usar el discurso y el formato que cada red tiene. Incluso las distintas redes tienen distintos formatos y habría que saber manejarlos cada uno en su propia especificidad. Lo que digo son lugares importantísimos donde hoy circulan ideas, debates, polémicas, argumentos, y ahí me parece que entonces hay que intervenir. Yo por lo menos me tomo un tiempo para esa intervención. Y después, bueno, ahí estás a merced también de las reglas de juego de las propias redes sociales, ¿no? Con alguna gente no se puede debatir porque no quiere, o porque solo son troll, o porque solo quieren generar, digamos, ensuciar el terreno y generar un discurso violento. Bueno, ahí podés bloquear, podés cerrar,
¿no? Eliminar, o sea, también la red te permite. Pero hay lugares, hay momentos, a mí me ha pasado, en donde las redes te permiten debatir, te permiten conocer otras ideas, te permiten conocer gente que piensa distinto o piensa parecido y te alimenta, te enriquece, te enseña a ver las cosas desde otro lugar. Eso es muy valioso. Y al mismo tiempo, a mí por lo menos me pasa que las redes también me permiten conocer el trabajo de muchísimos fotógrafas y fotógrafos de otros lugares del país y del mundo que de otra manera no tendría acceso, porque los medios de comunicación tienen sus propias líneas editoriales. Entonces las redes nos permiten una relación más horizontal en ese sentido. Y bueno, a mí por lo menos me siento que es potencialmente un lugar muy valioso para estar con todos los problemas que también sabemos que conllevan, ¿no? Estamos en un momento de suma precarización laboral del oficio del y la fotoperiodista. Como estamos en un momento de quiebre respecto del periodismo tradicional, de las formas de contratación, de las formas de los medios tradicionales, tales como se conocían hasta no hace mucho. Estamos ante despidos masivos, ¿no?, de periodistas en los últimos años. Venimos en Argentina arrastrando cierres de agencias, cierres de medios desde el macrismo, ¿no? O sea, ese es el contexto. En ese sentido, podemos decir que hay una lucha gremial y política respecto de cómo sostener las fuentes laborales. Vemos, ahora están en paro en Página 12, en Clarín, en Perfil, para que les paguen sus sueldos, para que les aumenten sueldos de miseria que están por debajo de la línea de pobreza. O sea, hay por un lado toda una lucha gremial de revalorización del trabajo del periodista y de la periodista. Pero el tema de que en cualquier lugar cualquiera pueda producir una imagen, me parece que también abre la posibilidad de, por ejemplo, que nos enteremos y sepamos quién mató a George Floyd, y que a raíz de que alguien que pasaba por la calle, una mujer negra que filmó cómo mataba a un policía blanco a un hombre negro, apretando su rodilla contra su cuello, y lo subió a su propia página personal de su Facebook, bueno, generó una revolución en Estados Unidos, ¿no? Y un movimiento donde aún hoy volvemos a hablar del Black Lives Matter, y donde el policía blanco pudo ir detenido. Si no hubiese estado esa fotografía, esa filmación, seguramente ese asesinato, como otros miles, hubiese seguido impune. Entonces, la democratización de acceso a las cámaras y la democratización de quienes producen imágenes tiene su costado también, para mí, muy positivo. Pero bueno, como todo hay que analizarlo en sus contextos, en sus usos, ¿no? Me parece que una cosa no quita la otra. Defender los derechos laborales, mostrar además que nunca va a ser igual la foto que saque cualquiera con su celular caminando que un profesional del fotoperiodismo, de la fotografía documental, que hace producciones de otro tipo y de otra calidad, ¿no? Entonces, me parece que sí son dos cosas a tener en cuenta, porque estamos en ese momento de punto de inflexión y de quiebre respecto de la profesión en sí, ¿no? Sí, hay cambios generacionales, hay cambios de formación, hay cambios de cómo, por supuesto, tecnológicos, ¿no? De qué tipo de cámaras, qué tipo de impresión en papel. Bueno, hay cambios de todo tipo, hay cambios de quiénes son aquellos que soñaban, querían y lograban ser fotógrafos y o fotógrafas, que les costó muchísimo. Sabemos que recién en los 70 en la prensa militante conocemos algunas fotoperiodistas mujeres. Antes estaba prácticamente vedado que haya mujeres en la profesión de fotoperiodistas, no así de fotógrafas, ¿no? Que hay fotógrafas maravillosas. Previamente, Anne-Marie Henrich, por ejemplo, pero para que sean fotoperiodistas costó muchísimo que puedan ingresar a la profesión. Yo estoy trabajando, reconstruyendo esa historia, digamos, cómo les costó y el recorrido que tuvieron que hacer para poder ser fotógrafas de prensa. Pero además hay diferencias de cómo podían acceder al conocimiento técnico, por ejemplo, y estético y particular de la profesión. Durante muchos años
eran prácticamente autodidactas. Después empezó a haber espacios donde formarse. También la subestimación que había del trabajo del fotoreportero fue cambiando, y entonces se pasó de la subestimación del che pibe, me llevo un fotógrafo, dame un fotógrafo, a los fotógrafos que eran estrellas, ¿no? Desde imitar a Eugene Smith o Henry Cartier-Bresson. Entonces había a ver quiénes son los fotógrafos estrellas también en Argentina. Después pasó por por ejemplo, el rol de los fotógrafos durante la dictadura les generó mucha legitimidad social por cómo ellos se jugaron, se ponían el cuerpo en las calles para mostrar la represión. Eso les dio durante todo también fines de la dictadura y los primeros años de la democracia mucha legitimidad social, para después pasar también en unos años a ser los paparazzi, que eran también violentados, ¿no? Digamos, ellos mismos, recuerdo una entrevista con Pablo Lassansky, donde él mismo me decía eso. Yo pasé de ser bien recibido y considerado, digamos, un valor lo que habíamos hecho en la dictadura, a que me digan, no, salgan de acá, ¿no? O sea, no los quiero ni ver. O sea, también tiene que ver con la propia práctica de la profesión, ¿no? Sobre la propia ética profesional y lo que fue sucediendo. Hay muchos fotógrafos caranchos, ¿no? De que buscan sacar rédito de situaciones inhumanas. Entonces eso también hace a algunos sectores de la profesión. Pero sí, bueno, sería muy largo todo, pero me parece que... Y después hay muchísimos, en las últimas años, diría, que también hay un acceso a la profesión de muchos chicos, chicas jóvenes que tienen buenos celulares, que tienen buenas cámaras y que logran también poder sumarse a la profesión sin ser reportero de Argra, ni tienen la credencial ni nada, y sin embargo son los que alimentan la profesión, sacan fotos en instancias donde si no estarían ellos o ellas no hay fotografías. No sé, estoy pensando en la toma de Guernica, por ejemplo, ¿no? La cantidad había fotógrafos profesionales, fotógrafos que tenían la credencial de Argra, pero había fotógrafos militantes que son los que nos contaban y vivían ahí en la toma y estaban desde la madrugada y estaban a la noche, y son ellos y ellas los que nos contaron la toma desde adentro, ¿no? Entonces hay una fotografía ahí militante, que en muchos casos son militancias más individuales, otras son más orgánicas o más de partidos políticos, pero hay una nueva generación de fotógrafos que se involucra con los temas y los sigue y los sostiene y los autosostiene, a pesar de no estar con un sueldo, por ejemplo, no estar trabajando en un medio, sino porque es una tarea militante la que los hace seguir el tema, ¿no? Pienso también, por ejemplo, hay un fotógrafo que se llama Eduardo Bodiño, que está siguiendo todo el tema de los incendios y los humedales. Bueno, él no trabaja para ningún medio y sin embargo se autosostiene, pero hace una tarea militante por denunciar la contaminación, las quemas, los avances de los agrotóxicos, ¿no? Sobre las ciudades. Entonces, bueno, me parece que ahí hay también nuevas generaciones que enriquecen y modifican las formas visibles que tenemos, que por suerte no son solo a través de los medios de comunicación, ¿no? Masivos. Y por otro lado también tenemos la creación de colectivos fotográficos militantes que son muy potentes y muy valiosos, ¿no? Pienso en los fotógrafos y las fotógrafas de La Garganta Poderosa, ¿no? Medios o ustedes mismos, el equipo de La Izquierda Diario, o pienso en, Subcop, Mafia, Emergentes, los fotógrafos de Emergentes, los fotógrafos de La Tinta en Córdoba, los fotógrafos de La Masa también, una cooperativa, o del diario El Ciudadano en Rosario. O sea, hay muchos colectivos que tienen medios también más chicos que sostienen a pulmón. Bueno, esos son medios que nos permiten también poder ver la otra cara de los acontecimientos, que si no, no los veríamos. No porque los fotógrafos de los medios tradicionales no los quieran sacar, hay fotógrafos muy valiosos y fotógrafas muy valiosas en medios como Clarín, como La Nación, o sea, sino porque sus fotos pasan igual por el tamiz de la línea editorial de esos medios. Entonces hay fotos de ellos y de ellas que nunca vamos a ver, salvo que ellos se den una política de publicarlas independientemente del medio para el que trabajan, ¿no? Entonces me parece que yo veo, digamos, una diversidad actual en el campo de
de las publicaciones, de las redes, de los Instagram, de los propios fotógrafos y fotógrafas, de la capacidad de generar muestras, por ejemplo, de colectivos fotográficos, que dinamiza muchísimo el mundo fotográfico y le da una vida impresionante. El problema de esa vida y de esa diversidad y de esa capacidad y de esa hermosa producción es que muchos de ellos y muchas de ellas no pueden vivir de esto, ¿no? Tienen que vivir de otras cosas, trabajar de otras cosas y hacer esto en sus ratos libres, ¿no?